buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 17 de noviembre de 2025. Está al caer un nuevo informe de la UCO que promete, en fin, emociones fuertes. Cuando digo que está al caer, no quiero decir que no esté redactado y entregado al juez, que lo está. Me refiero a que estamos a punto de conocer el contenido de ese informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán. Llegó a poder del juez la semana pasada. Y precisamente como consecuencia de ese informe de la UCO, el juez ordenó los registros de los que ya les informábamos el viernes de la semana pasada a distintas sedes de la empresa Acciona. Bueno, ¿por qué quiero hablar en primer lugar de ese informe que todavía no ha trascendido en su integridad? Porque sí que han trascendido algunas pequeñas cosas, algunas filtraciones que hoy recoge el diario El Confidencial. Por eso me atrevo a decir que es un informe que seguro que nos va a deparar emociones fuertes, sobre todo a Santos Cerdán. ¿Por qué? Pues porque ahí se cuenta que había una trama perfectamente organizada que le pedía el 2% de las adjudicaciones que se formulaban de manera irregular. Hasta donde yo sé, que no sé mucho, solo sé lo que publica el diario El Confidencial, ahora nos lo resumirá Noelia Bautista, no queda claro si ese 2% formaba parte del patrimonio personal de Santos Cerdán, que lo distribuía a través de testaferros y de empresas fantasmas, o si una parte de ese dinero servía para financiar al partido. Insisto que yo no tengo ningún dato que me permita llegar a esa segunda conclusión. Les digo, lo único que sé es lo que publica El Confidencial. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Asegura el diario El Confidencial que Santos Cerdán era la pieza clave de este entreamado con la ayuda del exministro José Luis Ábalos y otros dirigentes socialistas en Navarra, pero no solo. Cita también en esta estructura de amaños al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, y la exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. ¿Cómo actuaba esta organización criminal? Pues según sospecha la UCO, unos se encargaban de cobrar una comisión estándar del 2% y otros eran los encargados de amañar los concursos públicos. Gracias a ello, y según los indicios que tiene la Guardia Civil, Santos Cerdán ocupó la cúspide de este entramado de presuntos amaños para los que era vital estar en el poder y controlar las instituciones. Amaños, por cierto, de los que se benefició en gran medida Acciona, sola o en colaboración con otras empresas a través de UTES, y de ahí los registros de sus sedes el pasado viernes. Hasta 6 millones de euros estima la UCO que habría pagado a Cerdán, que utilizó Servinavar, empresa de la que tiene el 45% del accionariado, y dos cooperativas opacas, Noran y Ercolán, creadas por una asesoría fiscal de San Sebastián para ocultarlos. Una práctica que, según la UCO, habría realizado el que fuera secretario de organización del PSOE hasta el mes de junio de este mismo año. Precisamente, Koldo García era consejero de una de estas empresas y estima la Guardia Civil que habría actuado de testaferro de Cerdán, mientras parte de esos sobornos acabaron también en las cuentas de la hermana del que fuera secretario de organización del PSOE. Bueno, insisto en que no es descartable que conozcamos ese informe en su integridad, o por lo menos de una manera más amplia durante las próximas, no sé, horas, días, tal vez esta semana, no lo sé, eso dependerá naturalmente del juez. Lo que sí que podemos anticipar, porque algunos medios de comunicación están dando por hecho, es que también esta semana podríamos conocer la noticia de que Santos Cerdán sale en libertad provisional bajo fianza. Él está, como saben, en prisión preventiva, pero esa es una situación que procesalmente no se puede prolongar de manera indefinida. Bueno, esta es la noticia que a mí me parece más destacada del día, la más nueva también, la más inquietante para el Partido Socialista, en un día en el que tenía que sortear también, y todavía va a tener que hacerlo, una comparecencia incómoda para los intereses del Partido Socialista, la llamada fontanera del PSOE. Leire Díez tenía, y de hecho ha comparecido ante el juez esta mañana. Y saben ustedes que, esto nos lo habían contado con toda claridad todos los medios de comunicación, que lo que el juez Arturo Zamarrigo tenía previsto es que antes de tomarle declaración a ella y a Javier Pérez Dolcet, al empresario que le acompañaba en esas conversaciones que mantenía, pues, en fin, para tratar de buscar información y desacreditar a las personas que podían dañar al Partido Socialista, antes de que comenzara, insisto, ese interrogatorio, quería que escucháramos las más de 3 horas de grabación que el fiscal Estampa le sacó en la conversación que mantuvo con ellos. Han intentado que efectivamente ese plan se cumpliera. Lo que pasa es que al juez Zamarrigo le pasó lo mismo que a mí, cuando se empeñó Esmeralda Ruiz el otro día, la semana pasada, en que oyéramos los cortes de esa grabación, y yo dije, mira chico, una de dos, o me voy directamente al médico y que me hagan una audiometría a ver si me estoy quedando completamente sordo, o yo no entiendo nada. Bueno, pues al juez le ha pasado lo mismo, de tal manera que a la media hora de tortura ha dicho, mira, porque no estoy entendiendo absolutamente nada. Esto es más o menos. No obstante, dentro de 50 minutos, a las 5 de la tarde,
está previsto que se reanude la sesión y que empiece el interrogatorio el interrogatorio a Leire Díez y a Pérez Dolcet, que han intentado que esas grabaciones se anularan. Ha sido la estrategia procesal de esta mañana. Han dicho que no habían sido, procesalmente conseguidas de manera adecuada, pero el juez le ha dicho que que otra cosa mariposa y que no pensaba atender a esa demanda. Bueno, esto es un poco lo que yo sé. Lo cuenta mucho mejor, con más rigor y con más detalles, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha decidido suspender la audición de la grabación aportada por el fiscal Ignacio Estampa sobre las cloacas del Partido Socialista. El juez ha citado este lunes como imputada a la exmilitante del PSOE, Leire Díez, conocida como La Fontanera, y al empresario Javier Pérez Dolcet. Ambos son investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la sesión ha comenzado a las 12:30 con la audición de las grabaciones publicadas por varios medios de comunicación. Posteriormente se ha comenzado a escuchar la grabación aportada por el fiscal Estampa hasta que el magistrado ha decidido suspender la audición pasada la media hora porque no se escuchaba bien. Las mismas fuentes consultadas subrayan que la sesión se reanudará a las 5 de la tarde con las declaraciones como investigados de Leire Díez y de Javier Pérez Dolcet. Bueno, insisto en que son unas declaraciones interesantes, potencialmente peligrosas para el Partido Socialista, porque además que, entre otras cosas, me parece que lo contaba el Español bastante bien esta mañana. A mí me ha interesado mucho el anticipo que hacía a propósito de las inquietudes que existían en Ferraz en relación a la declaración de Leire Díez y de Pérez Dolcet. ¿Por qué? Porque en las conversaciones que habían mantenido con sus interlocutores también habían hablado del fuego amigo y habían dicho el interés que en un momento determinado tenía Óscar López, por ejemplo, por obtener información de las saunas del suegro del presidente del gobierno, también Antonio Hernando, en un momento en el que había primarias y ellos estaban defendiendo, digamos, otros candidatos, con lo cual, claro, puede salir a relucir mucha mierda, con perdón, pero en todos los sentidos. Es un mono con pistolas lo que puede pasar a partir de esta tarde. ¿Qué están haciendo ahora con carácter previo los dirigentes del Partido Socialista? Desmarcarse, como es lógico, de estas dos personas, de Leire Díez y de Pérez Dolcet. Han hablado dos ministros, que yo sepa. El primero, Óscar Puente. La señora Leire Díez no ha trabajado para el Partido Socialista y, por tanto, no representa como acción directa al Partido Socialista. Que hubiese sido militante, pues es otra cosa. Y luego, pues siempre tenemos personas o personajes como Leire Díaz, que a mí lo que más me disgusta es que se le llame la fontanera del Partido Socialista, porque efectivamente parece que es una persona, ¿no?, que iba por libre hablando en nombre de mucha gente. Me recuerda al pequeño Nicolás. Bueno, este no es Óscar Puente, naturalmente, o sea que me perdona Óscar Puente, porque esta es Diana Morán, que es ministra también del Gobierno y que también ha querido hablar, como ha hablado también la portavoz del Partido Socialista, que se llama Montse Mínguez. En cuanto a Leire, lo dijimos desde el primer día, no forma parte ya del Partido Socialista, tampoco Koldo, ni tampoco el señor Ábalos. Colaboración máxima con la justicia. Colaboración máxima con la justicia. ¿Tienes interés en escuchar? Es que me decía Esmeralda Ruiz que podemos recuperar a Óscar Puente. ¿Merece la pena que le escuchemos a Óscar Puente? Bueno, es sobre Leire. Estas cosas luego interesan. ¿Tú crees? Sí, porque a lo mejor luego se tiene que retractar. Bueno, pues venga, vamos a escucharle. Pues si me pregunta a mí, yo ninguna, ni expectación ni preocupación, entre otras cosas porque, mire, este folletín pues lo he seguido poco, no me interesa nada, sinceramente, me parece pues más pintoresco que otra cosa y no creo que de ahí vaya a salir nada relevante. Gente como un bellaco, porque interesarle le interesa, ya se lo aseguro. Otra cosa es, en fin, que le quiera restar importancia, pero naturalmente que le interesa. A ver qué van a decir, a ver si nos van a meter en un lío. Por supuesto que le interesa, diga lo que diga. En fin, bueno, esta era una de las comparecencias interesantes del día y luego había otra comparecencia que no ha defraudado, también perfectamente agendada, como se dice ahora, que es la comparecencia de Carlos Mazón, que todavía es, aunque sea en funciones, presidente de la Generalitat de Valencia, dimitido, pero sigue siendo el presidente de la Comunidad Valenciana. Y él comparecía esta vez en el Congreso de los Diputados para, responder a las preguntas de los diputados en la Comisión de Investigación de la DANA. No iba a ser una comparecencia fácil, eso ya se sabía de antemano. Y más le hubiera valido, en mi modesta opinión, habérselo preparado mejor y haber ido con otro talante, porque la conducta, el comportamiento y las explicaciones, o mejor dicho, las no explicaciones de Mazón,
de verdad que son, en fin, difícilmente entendibles. ¿Qué es lo que he dicho? Van a escuchar algunas cosas un poco fuertes, no tanto por lo que dice Mazón, sino por algunos de los rifirrafes que ha tenido con las personas que le han interpelado. Pero bueno, él tampoco se ha quedado especialmente... da igual, no voy a decir lo que pienso porque no quiero faltarle al respeto, ya lo está pasando bastante mal. Que no actuó, punto número 1, porque no tenía información. Desgraciadamente siempre llego a la misma conclusión, no fue un problema de falta de decisiones. Yo creo que fue un problema de falta de información. Esto es a la conclusión que he llegado y le aseguro que es difícil que alguien le haya dado más vueltas que yo, porque yo sí que asumí mi responsabilidad política en ese sentido. Y como no tenía información, pues no podía prever nada de lo que ocurrió. En base a la información de la que se disponía, no se podía actuar de otra manera, era muy difícil poder actuar de otra manera. No es lo mismo una alerta roja de 180 que una alerta roja de 800. No es lo mismo una alerta roja como la que ocurrió, por ejemplo, en Letour, donde hubo 6 fallecidos y donde, por cierto, tampoco lo critico, tampoco modificó su agenda el presidente autonómico de Castilla-La Mancha y él no fue al CECOPI, yo sí que fui al CECOPI. Esto de la agenda me ha sorprendido porque, fíjense, la última vez que compareció Mazón, que fue el día que anunció su dimisión, quiso ser autocrítico. Y yo dije, bueno, dice que es muy autocrítico, pero lo único que había reconocido en esa exposición autocrítica es que tuvo que modificar su agenda. Ahora comprendo que yo debí modificar mi agenda ese día y por lo menos haber ido a las zonas que estaban siendo más afectadas. No al Barranco del Pollo, porque de eso no teníamos información, en eso he vuelto a insistir hoy, pero por lo menos haber modificado mi agenda. Pero fíjense que ni siquiera hoy, si ya has dado ese paso, pues manténlo, ¿no? Digo yo, o sea, si ya habías hecho ese reconocimiento, el único reconocimiento explícito de una equivocación clara, pues manténlo. Pero es que hoy estaba tan a la defensiva que cuando ha hablado de la agenda, pues ha sido poco menos que para justificarse. La razón por la que mantuve mi agenda es la misma razón por la que con la misma alerta roja, todavía sin saber cuáles iban a ser las consecuencias, porque las consecuencias obviamente no las podíamos saber, no hace ni un mes el presidente de la Generalitat, y no le acuso, de la Generalitat de Cataluña, el señor Salvador Illa, también mantuvo su agenda con una alerta roja, con imágenes como esta en Tarragona. ¿Pero por qué te estás justificando si ya dijiste que había sido una equivocación no modificar la agenda? Bueno, en fin, no, de verdad que no quiero hacer leña del árbol caído. A mí me parece muy decepcionante lo que ha dicho Mazón, o lo que no ha dicho, y su comportamiento y su actitud. Es verdad que no le han dejado responder, es verdad que ha sido víctima de un acoso parlamentario tremendo. Ahora vamos a escuchar algún momento que da una idea clara de hasta qué punto iban a por él. Pero bueno, él sabía lo que iba, él es un político profesional, o sea que tampoco creo que esperaron una cosa muy distinta, y debería haber ido preparado, y creo que el argumentario y la estrategia hubiera podido ir por otro camino. Pero bueno, ha habido enfrentamientos muy duros con los representantes de la oposición. Saben ustedes que hay partidos valencianos, como por ejemplo Compromís, que tiene representación en el Congreso de los Diputados y que por lo tanto, pues la portavoz del Compromís en el Congreso, la señora Amigo, iba a ser muy dura. Ha sido muy dura. Y las respuestas de Mazón, desde mi punto de vista, bastante inconsistentes. Per què te telefona 2 vegades la teua consellera i no li agarres el telèfon? Per què? Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé. I estàs dient que no li vas agarrar el telèfon a la teua consellera perquè anaves caminant i no l'escoltaries? Pues, estàs dient això? Si no la escuché... O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja. Pues sí, oiga, no atenderá una llamada de 20 y tantas que hice, pues que no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No. Bueno, esto es lo que he dicho y lo he dicho. No cogió 2 llamadas de la consejera de Interior en ese momento cuando estaba la situación como estaba, porque tenía el teléfono en la mochila. No haré comentarios. Otro momento, yo creo que especialmente revelador, del interrogatorio al que ha sido sometido. Pregunta Alberto Ibáñez, en representación del Partido Socialista. ¿Usted que mientras la gente se ahogaba era lógico ir de paseo a hablar del derbi Elche? ¿Era normal? Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. ¿Usted no sabía que se estaba ahogando? No. Pues sería porque no escuchaba la radio, porque a las 3:30 de la tarde ya había alcaldes diciendo que había gente que lo estaba pasando mal. A lo mejor la palabra ahogarse no se pronunció, pero que había situación de máximo riesgo y que había gente que estaba desapareciendo, que había coches que estaban flotando entre la riada. Era un secreto a voces, pero bueno, esto es lo que ha dicho el señor Mazón. Siguiente momento, yo creo que ilustrativo. Protagonista en esta ocasión, Yone Belarra, que representa, como ustedes saben, a Podemos.
¿Por qué el mensaje estaba preparado a las 18:37 y no se envió hasta las 8:11? Es una pregunta muy concreta. La consellera Salomé Pradas nunca se negó a que se mandara el mensaje, nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí, ni siquiera le corresponde a ella esa autorización. Usted lo que me quiere decir es que un presidente de la Generalitat en plena catástrofe con el nivel de 2 de emergencia declarado es un florero. Un florero, es lo que me está diciendo usted, que no sirve para nada, o sea, que usted no tomó ninguna decisión. No hay más que ver el plan de inundaciones, no hay más que ver el plan de emergencia. Bueno, y luego dejo para el final, de verdad que tengo que hacerme una cierta violencia, pero no quiero acotar, porque insisto que no quiero echarle más leña al fuego, pero la verdad es que lo de Mazón ha sido muy duro, por lo menos para mí, que es verdad que soy valenciano y que a lo mejor lo vivo un poquito más de cerca, pero es que no puedo entender muy bien a qué se ha dedicado hoy el señor Mazón en esa comparecencia. Dejo para el final, digo, los momentos más duros. O sea, si ha habido alguien que ha estado especialmente inquisitorial, maleducado, probablemente faltón, vamos, probablemente no, con toda seguridad, ha sido Gabriel Rufián, que ya lo conocen, es el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Van a escuchar 2 o 3 momentos especialmente intensos en el interrogatorio que han protagonizado los dos. Para empezar, hablando de las víctimas. ¿Le pesan las muertes de esta gente? Nos pesan a todos, señor Rufián. No, a usted. ¿Le pesan a usted? Nos pesan a todos. A mí no me pesan. ¿A usted? Y nos duelen. ¿A usted no le pesan las víctimas? Yo no era el que tenía que activar la alerta. Pero usted sí que podría. Yo tampoco. ¿Cómo que no? No. Las víctimas han sido Rufián se ha preparado muy bien la comparecencia, ¿eh? Él iba con las fotografías y con las historias de algunas de las víctimas y estaba contando las tragedias personales con nombres y apellidos. Claro, era muy duro aguantar aquello. Y además ha acusado directamente a Mazón, ahora verán además con qué empeño, en que las víctimas le han hecho saber a Rufián, dice Rufián, que no han sido recibidas por Mazón. Ninguna. Y en ese contexto se ha producido este momento. ¿Usted se cree que yo hago esto? Nunca. Me lo han pedido, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque no ha recibido a ni una. A todas las que la han Porque solicitado. no ha recibido a ni una. Eso es falso. A ni una. Falso. No me mienta a la cara, al menos a mí no lo haga, ¿eh? A la cara le digo que lo que está diciendo usted es falso. Miente. A la cara le digo que he recibido a decenas de víctimas. Ha habido otro momento en el que no se sabe muy bien cuál de los dos está mejor informado o peor informado. Porque las alertas famosas, que son uno de los puntos oscuros en la actuación de Mazón, en realidad de las autoridades autonómicas durante el día de la Dana, pues ha estado muy presente en el interrogatorio. Y fíjense lo que ha ocurrido. No sé si conoce el protocolo de Les Salers, ¿lo conoce? El protocolo de Les Salers, me imagino que eso lo habrá leído, lo habrá visto. Es así, se lo sabe. Pues es que es imposible, porque no existe. Usted ha dicho que no existe un protocolo de Les Alert. Pues es este. Le recomiendo, al menos, que en mi turno, por favor, no me mienta. Y ha sacado algo que parecía el protocolo del Les Alert, ese que decía el presidente de la Generalitat que no existía, con lo cual yo como ciudadano, de verdad, en este momento, y les prometo que haré la investigación, no sé si existe o no existe, o sea, no sé si yo, en fin, de verdad que es que me cuesta entenderlo. En definitiva, y les decía al principio, este es un interrogatorio duro, pero dentro de lo que es una comisión de investigación tampoco es tan inusual. Lo que no es tan usual, y ahí es donde yo creo que se ha pasado de frenada a muchos pueblos, es el trato que al final Rufián le ha deparado a Carlos Mazón. Escuchen cómo le ha calificado. Usted es un inútil, usted es un mentiroso. Gracias, usted es un incapaz. señor Rufián. Usted es un miserable. Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo Rufián. lo que ha hecho. Bueno, pues es lunes, es 17 de noviembre de 2025 y además de esto han pasado más cosas que conviene que completemos ahora en ese paisaje informativo habitual. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, hasta ahora estábamos pendientes de conocer las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha convocado hoy la ministra de Hacienda y al que las comunidades nos decían a primera hora que no acudían con demasiadas expectativas. Las novedades las publican hasta ahora varios medios. El Ministerio de Hacienda va a presentar en 2 meses la esperada reforma del sistema de financiación autonómica, la que ha pactado con Esquerra Republicana. Así se lo ha comunicado María Jesús Montero a las comunidades presentes, a los consejeros en ese Consejo de Política Fiscal. No les ha dado ningún detalle más sobre este nuevo modelo
y tampoco ha aceptado negociarlo con ellos, con los consejeros. Les ha dicho que estará listo a principios del 2026, que les volverá a convocar nuevamente en otro Consejo de Política Fiscal y Financiera para entonces sí explicarles los detalles, y que la reforma del sistema se aprobará en el Congreso de los Diputados, pero el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria, así que veremos a ver qué es lo que sucede. Antes de iniciarse este Consejo, la Comunidad de Madrid, la consejera Rocío Albert ya nos contaba que lo de hoy iba a ser una trampa y que no esperaban mucho. Tampoco el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, que pedía una sola mesa de negociación para reformar ese modelo. Las cuestiones que hoy vamos a tratar, pues al final se convierten en cuestiones de mero trámite para que la ministra Montero pueda llevar su senda de déficit, ahora que parece que su jefe, no sabemos muy bien si el señor Sánchez o el señor Puigdemont, parece que dicen que van a presentar un presupuesto. El señor Sánchez lleva sin presentar un presupuesto en tiempo y forma desde que es presidente y por tanto no espero grandes cosas. Si se quiere un acuerdo, y eso lo tiene que tener muy claro la ministra y lo tiene que tener muy claro el Gobierno de España, si se quiere un acuerdo, lo primero es que solo haya una mesa de negociación y que claramente se rechace todo tipo de privilegios. No hay financiaciones singulares. Hacía referencia la consejera de Madrid al déficit, es que les ha propuesto un límite de déficit del 0,1 para los próximos años, que son como unos 5.480 millones de margen que van a tener las comunidades, pero que es la misma senda que Junts ya tumbó el año pasado. Bueno, también este lunes el fugado Puigdemont ha pedido al Tribunal Constitucional que levante la orden de detención dictada contra él por el Supremo para poder regresar cuanto antes a España. La maniobra ha generado sorpresa porque Puigdemont no va a esperar a conocer la sentencia del TJUE. Dice su defensa que con las conclusiones del abogado general de la Unión Europea basta para saber que ya se ha validado la ley de amnistía y que no aplicarla de inmediato supondría un perjuicio irreparable, dice la defensa, que haría perder su eficacia al recurso de amparo. Y otra maniobra más política y que tampoco podemos perder de vista son los cambios que Puigdemont ha anunciado hoy en su grupo parlamentario en Cataluña. Ha destituido a Albert Batet como presidente de Junts en el Parlamento y le ha nombrado responsable de campaña electoral. En Cataluña no hay previsión de elecciones hasta las municipales del 2027, de modo que o se están preparando para un adelanto a nivel nacional o al menos es un mensaje que parece que quiere enviar a Pedro Sánchez. Mónica Sales será la nueva presidenta parlamentaria, Salvador Vergés el portavoz de Junts en la Cámara Autonómica, y lo que ha dicho Puigdemont en un comunicado es que con los cambios quiere reforzar la interlocución con el tejido empresarial, una interlocución que ahora mismo está pues cerca de estar rota completamente porque tampoco los empresarios catalanes ven con claridad la estrategia de Junts. Y hoy es importante no pasar por alto la información que firma Kiko Alsedo en el diario El Mundo, revelando un nuevo capítulo de corrupción en el CNIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Tras lo sucedido con su anterior directora, María Blasco, acusada, como saben, de malversación, hoy conocemos que durante casi 20 años 2 empresas de antiguos cargos de la institución se han estado lucrando con contratos inflados, a veces hasta un 400% y en ocasiones hasta fantasma, porque no había una prestación real y por los que se habrían embolsado 25 millones de euros del presupuesto de la institución. 25 millones que no han ido a la investigación en la lucha contra el cáncer en España. 18 años han durado estas prácticas corruptas que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción gracias a la denuncia del director de compras y operaciones. El gerente del CNIE, destituido en enero por los anteriores escándalos, resulta que a fecha de hoy sigue ostentando una responsabilidad clave en los gastos del centro con el beneplácito de la ministra de Ciencia, Diana Morán, de quien depende la institución y que sobre esta noticia hoy no ha dicho absolutamente nada. Bueno, y anuncio importante también el que hoy ha hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, para los usuarios de la alta velocidad. No es que vaya a aceptar el reembolso de los billetes de tren por impuntualidad y tampoco es que el anuncio vaya a beneficiar a todo el mundo, pero aún así la noticia es que el AVE Madrid-Barcelona durará menos de 2 horas. Poniendo nuestra red a 350 por hora, nos convertiremos en el único país del mundo, junto con China, que tiene una red de alta velocidad a 350 por hora. Algunos de ustedes pensarán en Japón. Japón tiene un tren que va hasta 320 kilómetros por hora, tiene una limitación de velocidad 320, pero realmente en el único país del mundo en el que se circula a 350 por hora es en China.
Bueno, por ahora los cambios solo afectan a esta línea. Hay muchas provincias españolas que también estén esperando mejoras. Cualquier oyente extremeño asentirá. Son urgentes también los cambios en las líneas a Andalucía, donde se siguen acumulando las incidencias, aunque también hay buenas noticias en otros puntos de España y hay que contarlas. Después de luchar por conseguir mejoras en la línea Segovia-Madrid, Silvia García, que es la portavoz de la plataforma de usuarios de los trenes Avant de Segovia, nos ha contado para este programa lo que han conseguido, pero también lo que todavía falta por completar. Desde la Asociación del AVE de Segovia, pues nosotros estamos muy contentos con el incremento de plazas que hemos recibido recientemente de 5.800 plazas semanales. El problema que tenemos nosotros es que las plazas, los trenes, las frecuencias más demandadas son las de primerísima hora de la mañana, esas siguen igual y realmente nosotros también necesitaríamos un tren que saliera antes para dar posibilidad pues a toda esa gente que tenemos que ha decidido optar por mantener su residencia en Segovia, pero que tiene su actividad profesional en Madrid y tiene turnos. Muchísima gente de la sanidad que tenemos trabajando en Madrid se ven obligados a ir con su coche y bueno, no poder optar a utilizar el tren. Bueno, problemas de ida a primera hora, también con la vuelta a casa en determinados horarios, como a partir de la 1 de la tarde, así que de estos usuarios pues no nos podemos olvidar.